pero como decíamos antes de la pausa, el pasado 13 de julio, si no me equivoco, ya van a corregir nuestros entrevistados, el movimiento Un Solo Uruguay presentó su propuesta hacia un cambio profundo en nuestro país que permite mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Y para hablar de este asunto vamos a recibir a Alejandro Corestedi y también a Gonzalo Pesi, que son referentes del movimiento Un Solo Uruguay. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. Muy buenos días a ti y a todos los televidentes. Un placer que estén con nosotros acá esta mañana. Sabemos que ambos vienen de lejos. Ahí está. Sí, Ahí está. relativamente, no es tan grande nuestro paisito, ¿no? Sí, pero en términos uruguayos... Se llega rápido. Claro. ¿Se llega rápido al Parlamento? ¿Cómo estuvo esa propuesta que presentaron allí? Y vamos a detallarla, si les parece. Sí, bueno, nosotros quedamos satisfechos de, bueno, elegimos ese lugar un poco por ser la casa de todos, casa de la democracia, y nos parecía el lugar adecuado donde hacerlo. Un poco la idea era, mirando para atrás desde que surgió el movimiento, hace ya más de 5 años, y bueno, si vemos la película de cómo se desarrollan las cosas, nos preocupaban temas estructurales que nos siguen quedando pendientes como sociedad y como que le cuesta al sistema hincarle el diente. Y bueno, y hay temas de esos estructurales que terminan siendo las causas originarias, después vemos las consecuencias que surgen de eso, y el sistema está de repente en ciclos más cortos electorales y en el apagado de incendios y en la urgencia, en lo coyuntural. Y pocas veces como sociedad nos damos el espacio de afrontar estos temas generales de causas estructurales de problemas que tenemos. Y sobre todo de destrabar discusiones a veces que en el sistema político vemos como que están muy trabadas y que les cuesta al sistema destrabarlo. Por eso nosotros, un poco más allá del tema de diagnóstico y análisis que compartimos, lo que nos parecía más importante era poner arriba de la mesa una propuesta desde la sociedad civil al sistema político de algo que podía ayudar, que pudiese ayudar a romper esa lógica tan trabada, una lógica superadora, de ir hacia un gran acuerdo nacional o acuerdo suprapartidario que permita ámbitos no tan metidos en esa lógica de la inmediatez, sino ámbitos donde la gente que más sabe de determinados temas y tiene más especialidad de esos, sin esa urgencia, sea capaz de ponerse, sentarse y ponerse de acuerdo en grandes líneas, que hay muchos aspectos que van más allá de lo ideológico y que más allá del partido político y la ideología deberíamos ser capaces como uruguayos de ponernos de acuerdo en esas cuestiones. Y bueno, por ahí iba un poco la propuesta. No solo protesta y reclamos, sino bueno, una propuesta. Ofrecer soluciones a determinados problemas, esa es un poco la idea. Reducción del gasto público es uno de los ítems, políticas nacionales de desarrollo y también un marco legal que asegure justamente, por ejemplo, el cumplimiento de las normas y bueno, su razón de ser, las garantías del Estado de Derecho, un contralor de consecuencias prácticas ante eventuales apartamentos y la soberanía nacional. Básicamente esos son los 3 puntos claves que tiene este documento. Ahí siempre en el primer pilar nos gusta aclarar, y por las dudas si está bueno, o sea, el rol del Estado es muy importante y es insustituible, y hay áreas en las que es insustituible su rol. El tema es, lo que vemos es que tenemos un desfasaje, un desequilibrio permanente entre lo que como sociedad somos capaces de generar como riqueza, y bueno, para soportar los gastos de ese Estado, y los gastos que hacemos que están sistemáticamente descalzados y que son mayores. Entonces, eso lo vemos como un problema en la medida que eso justamente nos genera déficit crónico, endémico, y una bola de nieve cada vez increciendo que no para de endeudamiento internacional, de tener que conseguir crédito para cubrir ese hueco, y es algo sistemático, y después eso ahoga la economía a su vez, porque después hay que pagar, se consigue plata prestada, pero nada es gratis, hay que pagar capital e intereses, y ahoga la economía. Entonces, por eso son esos 3 pilares, ¿no? Y muy relacionados, lo que es por un lado un Estado eficiente en el uso de los recursos y no sobredimensionado, potente, pero que gaste eficientemente, y un aparato productivo justamente que al sacarle ese sobrepeso, que sea capaz de generar puestos de trabajo, generación de riqueza de forma sustentable, sostenible en el tiempo, un crecimiento genuino de la economía real, un crecimiento orgánico de lo que son las pymes del país y demás, que no sean conseguir grandes inversiones extranjeras tipo a una aspirina, conseguimos 2 años que nos da una inyección, un pum para arriba de puesto de trabajo, pero después se va. Ahora, esto fue presentado a nivel parlamentario. ¿Qué eco tuvo? Y además, esto también se
piensa presentar el Poder Ejecutivo, por ejemplo? Perdón, antes de entrar en Sí. eso, me parece que para que le quede bien claro a la audiencia, nosotros entendemos que el sistema político partidario que tiene este país nos tiene atrapados en lograr el poder por el poder en sí mismo. Y en esa lógica tenemos de responsable a los que hacen por acción y también los que tienen la omisión. Nosotros consideramos que la acción la tienen los gobiernos de turno y la omisión a veces la tiene el pueblo. Y entre ese ida y vuelta se generan los favores políticos a través del clientelismo, el asistencialismo, el paternalismo, y usan la estructura del Estado para, de alguna manera, alimentar todo lo que la demanda de alguna manera le solicita, claro, para lograr el poder. Ahora, ¿el pueblo tiene que apretar las clavijas ahí, en ese sentido? El pueblo sería lo ideal, como estamos atrapados en ese rollo, por así llamarlo, en esa rueda, nosotros entendemos que tendríamos que salirnos en la jerga futbolística del campeonato uruguayo entre Peñarol y Nacional, y sacarnos un poco esa camiseta partidista y hacer un armado del seleccionado uruguayo a través de estos consejos consultivos de profesionales realmente idóneos y que estén desprendidos de todo color partidista, para que realmente sean el faro, el arbitraje que determinen las políticas de mediano y largo plazo que realmente nos sirvan a toda la sociedad y no de repente a sectores, y que a veces los gobernantes ceden porque obviamente logran votos a través de ese, pero que termina perjudicando por atrás el telón a toda la sociedad. Gonzalo, se lo llevo a términos futbolísticos también. ¿En qué liga juega un solo Uruguay entonces? Porque ¿de qué lado está parado? La palabra lo dice, un solo Uruguay. Un solo Uruguay. Claro, un solo Uruguay. Declarante. No, pero gambeteó bien. Como movimiento social, justamente que somos ya partidario, justamente, y lo que decía, el rol del ciudadano, nos consideramos parte de la ciudadanía y estamos intentando ayudar a la construcción de ciudadanía, con una ciudadanía más participativa y con un ciudadano más presente, no solo cada 5 años votando, sino participando y haciendo tipo contralor ciudadano de la gestión de nuestros gobernantes. Por ahí va un poco cómo estamos parados en la cancha. Claro, está muy bien, está muy bien. Ahora, ¿se ha relacionado el movimiento Un Solo Uruguay, o por lo menos esa daba la impresión de que está más afín al gobierno actual? En este caso, se los asociaba porque el movimiento salió cuando prácticamente estaba finalizando el último gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que se veía la maquinaria en las rutas, estas movilizaciones que se hacían. Ideológicamente, ¿dónde está parado Un Solo Uruguay hoy? Un Solo Uruguay, y cuando miramos para atrás, nosotros seguimos exactamente con los mismos planteos desde el principio, no cambiamos en nada. Lo que ha cambiado de repente son quienes nos miran de afuera en sus posiciones, y a veces las posiciones parecen una cosa cuando se oposición y después cuando se accede al gobierno se ve que no es tanto como decía cuando era oposición. Y yo creo que ya a esta altura ya ha quedado saldado eso, porque nuestros reclamos han seguido en el tiempo y son los mismos. Y no importa cuál es el partido o el gobierno que está de turno, porque va más allá de un tema partidista, lo que ha planteado el movimiento. Y bueno, y dentro del movimiento hay gente de todas las orientaciones también en cuanto a orígenes de orientaciones político-partidarias. Claro. Lo que sí hay en común es un compromiso ciudadano, una visión crítica de las cosas y autocrítica que hace que podamos, justamente siendo de distintas orígenes, coincidimos en algunos temas básicos que hasta son de sentido común y que van más allá de lo político partidario. ¿Y cómo creen que los ve la gente hoy al movimiento? Bueno, yo creo que justamente el tiempo sirve justamente como cernidor, porque creo que ahí ha ido quedando claro justamente en Uruguay, a veces, y puede pasar en otros lados, pero simplifica mucho y el tema, bueno, vamos a clasificar y ponerle una etiqueta. Un solo Uruguay es de derecha. Claro, un solo Uruguay y lo ponemos en un casillero. Claro. Y claro, nosotros somos también una especie de bestia rara, distinta, porque hay justamente de orígenes muy diversos, también sectorialmente se nos quería también ubicar solo tipo asociados a la producción agropecuaria, pero en el movimiento hay de todos los ámbitos de las actividades.
productivas, pero también profesionales y también empleados públicos. Entonces me refiero, va mucho más allá que eso. Entonces creo que con el tiempo ha ido quedando claro, y bueno, y los hechos lo demuestran justamente, de que el movimiento tiene una línea que no va por lo de apoyar o oponerse a un gobierno de turno o a un partido en particular. De plantear cuestiones claro. concretas. Ahora, integradas. nos fuimos un poco de tema con el fútbol, si vamos al caso, pero ¿qué les dijeron en el Parlamento? Y además, bueno, si esto se piensa plantear el Poder Ejecutivo. La idea de esto, o sea, inicialmente el primer eco que tuvimos fue muy positivo. Ahora justamente la idea nuestra es formalmente hacer llegar a los distintos partidos políticos un compromiso escrito, breve, justamente si están dispuestos a ir por este camino de buscar estos ámbitos, estos órganos, que podemos llamarles consejos consultivos honorarios, comisiones honorarias ciudadanas. El nombre es lo de menos, lo importante es generar un ámbito de acuerdo y tratando los temas. Y para esto justamente la idea es, vamos a darle después de hacer llegar este documento para firmar 45 días a los partidos políticos para tener después las devoluciones de quienes están dispuestos a comprometerse en ese camino o devoluciones de repente de por qué no. Y bueno, y la idea después justamente, siendo una propuesta que es justamente transversal a la sociedad, a todo el sistema político, el pedido al Poder Ejecutivo de una cadena nacional para poder, creemos que la sociedad tiene derecho a saber, bueno, qué pasó con esta propuesta en cuanto a quienes están dispuestos a ir por ese camino. No tiene respuesta todavía de la cadena. Digo porque el presidente ya le ha dicho varias veces que es un mecanismo vetusto. Lo presentamos en el Parlamento, en la presentación del tema. Formalmente, probablemente la semana que viene o la otra, haremos llegar la nota, queremos formar la torre ejecutiva por escrito. Ahora estamos un poco abocados a la segunda ronda con partidos políticos. También hicimos una primera ronda y ahora vamos a hacer una segunda también con organizaciones sociales, con sindicatos, con cámaras empresariales y demás, que estuvimos sondeando justamente cómo veían un mecanismo de este tipo. Está muy bien. Nos quedan pocos minutos, pero sí, decime, Gonzalo. Esto, la intencionalidad que tiene no es romper con nada, sencillamente es anexar órganos de discusión, de análisis, de profundización de todas las temáticas, de todas las consecuencias, y que de alguna manera no esté teñido o incidido por lo partidario, honorariamente. Ahí está. O sea, va a ser un órgano de consulta y de alguna manera de información a la sociedad por dónde debería ir el país. Después, obviamente, queda toda la estructura del sistema actual y seguramente del partido que sea, que va a terminar resolviendo y ejecutando, pero con una referencia de lo que le sirve a toda la sociedad y no a determinados sectores, ¿no es cierto? Claro, claro. Yo le quería preguntar concretamente cuáles son los problemas hoy de la ruralidad, pero ahora que me dice esto, ¿no hay intenciones de un solo Uruguay de formar un partido político, de jugar en esa cancha? Eso se dio desde el principio, o sea, el tema de que hubo discusiones desde el principio, inclusive dentro del movimiento, de gente que de repente tenía la duda de si actuar desde lo social o pasar a la arena de lo político partidario. Esa discusión se ha venido dando muchas veces. Ya nos ha pasado que gente que originariamente estaba en el movimiento pasó al otro lado del mostrador, podríamos llamarlo de lo político partidario, y a distintos partidos políticos, y hoy algunos inclusive hasta con cargos electivos y que están ejerciendo en distintos partidos. Y eso puede volver a pasar en el movimiento, de que gente de repente... Es más, es lógico, hasta entendible, que gente que tiene una preocupación por lo social, por la sociedad, por el otro y por la cosa pública en determinado momento, y también ante frustración de que ve de que los cambios no se dan, se pone ansioso y dice, bueno, capaz que tenemos que pasar a hacer política. Nos puede volver a pasar, pero como ya pasó, que gente pase a hacer política partidaria. El movimiento como movimiento en todas las instancias lo que ha definido y decidido es que cree que sigue siendo una herramienta válida, útil, que aporta al sistema de mantenerse en la sociedad civil como movimiento social apartidario. Bien.
Bien. Bueno, sin duda que varios temas nos quedan para hablar y bueno, los vamos a Encantado de volver a seguirlo. convocar con mucho gusto. Así que Alejandro Gorostidi, Gonzalo Pesi, gracias a ambos por estos minutos. Gracias a ustedes y un gusto Agradecidos estar con somos nosotros. ustedes. Saludos a todos los televidentes.